hay otra cosa que tenemos que tocar el día de hoy y tiene que ver justo con Ricardo Anaya. Miren, Ricardo Anaya, lo decía y lo voy a seguir diciendo, es un joven político, joven político, sí, que en 7 años cambió su vida, ¿no? En 7 años Ricardo Anaya pasó de ser un completo desconocido a ser candidato presidencial. Así de sencillo. Y no voy a decir el principal opositor del presidente porque eso es una falacia que solamente él se cree. Para ser preso político o para ser perseguido político, ¿qué es lo primero que se necesita? Ser una amenaza para la administración actual, ¿no? Ricardo Anaya no es amenaza, pero vaya, ni para la presidencia del colegio de sus hijos, del comité de papás. No, o sea, no. Ni para presidir la colonia, el fraccionamiento, el grupo de colonos, es amenaza a Ricardo Anaya. Perdón, con todo respeto, insisto. Para ser una amenaza para esta administración, Ricardo Anaya tendría que tener 40 millones de simpatizantes detrás de él. Y yo veo como 100. Y parémosle de contar. ¿Dónde está, y usted me va a disculpar, la amenaza para esta administración? No aparece por ningún lado, ni por donde usted la busque, ni por donde yo. No aparece. Y lamentablemente, el problema de Ricardo Anaya es que ha querido utilizar estrategias del presidente López Obrador sin tener el argumento que tenía el presidente. Tenemos el ejemplo del desafuero, ¿no? Cada que alguien lo desaforan, utiliza lo que dijo el presidente como si les quedara el saco cuando ni siquiera son los delitos, ¿no? El presidente lo quieren desaforar por construir una carretera para conectar con un hospital, y a estos hombres los han querido desaforar en el caso de Cabeza de Vaca por crimen organizado y delitos fiscales. A Ricardo Anaya lo han acusado por desvío de recursos y recibir sobornos. O sea, no es lo mismo construir una carretera para conectar con un hospital que recibir dinero. No es lo mismo. Creo que los delitos, pues no, ahora sí que no me checa su persecución política. Y al final no tiene ningún argumento para decir que es perseguido político, pero lo está haciendo porque quiere incidir en la opinión pública. Entonces, Ricardo Anaya está haciendo esta justa estrategia de comunicación política, de tomar las tragedias y convertirlas en positivos. Pero no sé quién madres lo está aconsejando que no le dijo a Ricardo Anaya que para que esto tenga efecto, tendría que ser una amenaza para esta administración, y usted me va a disculpar, pero con sus videos no lo va a lograr, porque el presidente con una transmisión de las mañaneras, pues termina. Vaya, el presidente con una foto de él comiendo en Veracruz genera polémica y genera nota, mientras que Ricardo Anaya, una foto de él en un micro, pues genera esta desconfianza, y uno diría, bueno, ¿quién es el ladrón ahí? Disculpe usted, pero ¿quién es el ladrón ahí? ¿No? Creo que hasta podríamos casi decir, bueno, ya Ricardo Anaya formalizó su participación en el crimen organizado desde Ecatepec cuando se subía, y aparte genera ridículo y pena, porque no tiene esta empatía, no tiene esta congruencia, no tiene nada. Por donde usted lo quiera ver, Ricardo Anaya no tiene un solo argumento para decirlo, y eso es lo que hay que precisar. Curiosamente sale Felipe Calderón a apoyarlo cuando se odian. Recordemos que Felipe Calderón y Ricardo Anaya son archirrivales dentro de la misma derecha, porque Felipe Calderón quería que Margarita Zavala fuera la candidata del PAN para la presidencia, y Ricardo Anaya dijo, quítate que ahí te voy. Todo este contexto se lo doy por si usted no lo sabe o si conoce a alguien que no lo sabe, para que lo ponga y lo centre en el contexto. Para ser un perseguido político de cualquier administración necesitas representar una amenaza para el gobierno. Y aquí en México, en un contexto en donde este presidente que tenemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es presidente por más de 30 millones de votos, necesitas a alguien que tenga más de 30 millones de simpatizantes para representar una amenaza. Nada más para cumplir con lo básico. Y eso no lo llega ni siquiera a tener Ricardo Anaya. Entonces, no, Ricardo Anaya no representa una amenaza para esta administración. Y no es ningún perseguido político por estar subiendo videos con sus críticas desde Atlanta. Por Dios, no sea usted hipócrita. No representa, porque ni siquiera las reproducciones llegan a ser o a presentar una amenaza para esta administración, que esto nos quede bien claro. Aparte, videos que, bueno, si nos ponemos a analizar los videos de Ricardo Anaya, no acabamos con la cantidad de incongruencias que el señor saca, pero bueno, en fin, la hipotenusa. El asunto es que el presidente el día de hoy le responde otra vez a Ricardo Anaya, y le responde justamente con un: Anaya, ¿no te diste cuenta? ¿Acaso pensabas que no iba a pasar nada? Si hay algo que reconocer de esta administración, no es el que persiga a la gente o que ordene detenciones, sino es que no está frenando al Poder Judicial como ocurría
en las administraciones pasadas. No está pidiendo que se cierren las carpetas, no está pidiendo que se den estos carpetazos y que se guarden en un cajón, en un archivero. Le está diciendo, pues yo qué, yo no soy el Poder Judicial, yo no soy Fiscalía. Entonces, pues yo no soy la Fiscalía, le da al fiscal todas las herramientas para trabajar, aunque muy lento. Pero vamos a escuchar justo lo que dijo el presidente al respecto sobre este tema de las acusaciones en contra de Ricardo Anaya en la mañanera. Ahora con este asunto del señor joven todavía, Anaya, ¿no? Víctima, acusándome a mí, está como para decirle yo por qué, yo no te mandé a que hicieras esas cosas, ¿no te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. ¿Y qué se ganó con la reforma energética? Nada, al contrario, se perdió. Entregaron esos sobornos para que se aprobara la reforma energética y resulta que se entregaron concesiones para que algunas empresas hicieran jugosos negocios en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué ganaron los ciudadanos? Repito, nada, perdieron. Porque a partir de esa reforma aumentaron los precios de las gasolinas, del gas, de la luz. Se puede probar. Entonces, esa corrupción no se debe de permitir ni en el gobierno federal, ni en el poder legislativo, ni en el poder judicial, ni en los gobiernos estatales, ni en los gobiernos municipales. Y es cierto, antes había una campaña y había financiamiento. Si se trataba de ayuntamientos, de presidencias municipales, la delincuencia financiaba y pedían la Secretaría de Seguridad Pública. Luego le subieron a la Secretaría de Obras y luego ya de plano al presidente municipal, a su servicio. Pero eso es en cuanto a la delincuencia organizada, pero en cuanto a la delincuencia de cuello blanco, lo mismo. Esto que estamos hablando de Lozoya fue dinero para las campañas también. Entonces, en todos los casos hay que recomendar de que no se permita la corrupción,
Nosotros no vamos a tolerar la corrupción, sea quien sea. Ya no hay amiguismo, agregaría compañerismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie. No es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, Anaya le pero llama no echarme la mentiroso a usted, culpa ¿no? a mí y decir, ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la sucesión presidencial. Sí, que como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Estoy preocupado primero ahorita porque me tengo que ir, Esa es la preocupación del presidente, ¿no? Disculpe, yo me tengo que ir a trabajar, ¿no? No estoy viendo quién va a ser o no sucesor presidencial. Pero fíjense, aquí vienen ahora sí las incongruencias de quienes apoyan a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es el alfil, vamos a llamarle el títere de Diego Fernández de Ceballos. Mal títere, fíjense, mal títere porque ni con la experiencia que habría adquirido Diego Fernández de Ceballos ha logrado avanzar, pero vaya, ni siquiera con el respaldo de un Santiago Krill, vamos a decirlo. Y justo menciona a Santiago Krill por lo siguiente. Santiago Krill publica el 21 de agosto un tuit en donde dice: mi total solidaridad con Ricardo Anaya ante la persecución política que ha iniciado en su contra. La ley y la justicia deben ser instrumento para vivir pacíficamente y no para violentar derechos ni callar críticas o encarcelar opositores. Pero regresemos un poco en el tiempo y por ahí tenemos un video justo de Santiago Krill en el desafuero del presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno. Y corrijo, no por una carretera, por una calle, ya me están corrigiendo, yo quiero que sea una carretera, Ingesu, para hacerlo más dramático, pero bueno, fue una calle para conectar con un hospital, en donde él mismo, Santiago Krill, dice que México es un país de instituciones y de leyes y que se fortalece la democracia, apelando a las instituciones. O sea, las instituciones siguen siendo las mismas, lamentablemente. ¿Qué ha cambiado, Santiago Krill? Vea usted y escuche esto. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. México está en paz. Y está en paz porque es un país de instituciones y de leyes. Ahora, finalmente, como todos ustedes saben, el asunto estará en manos ya del Poder Judicial. Permitamos todos que la ley siga su curso, que la vida institucional tenga vigencia plena, encontremos dentro del marco institucional las soluciones que la ley nos permita. Así, precisamente, estaremos fortaleciendo la democracia y fortaleciendo el Estado de Derecho. Muchas gracias. En todo momento, el presidente Vicente Fox recibió información de lo que sucedía en el país. Ok, muy bien. Y en fin, la hipotenusa. Ay, amigos de mi vida, de verdad que estas cosas están brutales. Y hablando de sucesión presidencial, cambio